Esto es Senado. 6 de la mañana, 52 minutos. Alcalde Galán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Carlos Fernando Galán es el señor alcalde de Bogotá. Alcalde, ¿por qué esta pelea del día de hoy con el presidente Gustavo Petro? ¿Usted cómo la está leyendo? Pues, Néstor, a ver, yo, digamos, como usted sabe, en Bogotá hay más de 1 millón de migrantes venezolanos. Esta ciudad ha hecho un esfuerzo grande por recibirlos, por integrarlos, por garantizar que esa migración no genere tantos traumatismos, porque es normal que una migración genere traumatismos. Y es la responsabilidad nuestra en la alcaldía es trabajar para que esa migración, pues que viene de atrás, que pueda haber una nueva ola en caso de que no se resuelva el tema de Venezuela, pues tenga soluciones. Ahora, eso nos lleva también a representar a esa población venezolana. Aquí, repito, hay más de 1 millón de habitantes de Bogotá, que son bogotanos, considero yo, que son migrantes venezolanos. Y ellos, pues, están viviendo una situación crítica por lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y yo creo que sí esperan que las autoridades nos expresemos para rechazar en cierta forma, ese desconocimiento de los resultados electorales que se está dando en Venezuela por parte de las autoridades venezolanas. Y eso fue lo que hice cuando asistí a la reunión que me invitaron en el Parque de Lourdes en Bogotá, a manifestar eso, decir que además no considero que haya lugar a repetir elecciones, ni tampoco a repartir el poder entre quienes perdieron y quienes ganaron, sino que hay que respetar la voluntad popular allá. Y además yo considero que lo que pasa en Venezuela nos afecta en Bogotá, y por ser pueblos hermanos, vecinos, tenemos que sentir lo que pasa allá como si nos estuviera pasando a nosotros también. Eso fue lo que expresé, y el presidente pues ha replicado, retuiteado expresiones que dicen que manifestar eso es un delito. Pues yo no considero que en Colombia haya delito de opinión. Tengo el derecho y tengo además la obligación, inclusive, de respetar eso que ha ocurrido en Venezuela en términos de manifestarme en contra del posible fraude, y respetar en cierta forma a esos hermanos venezolanos que están en Bogotá. Sí, y el otro motivo de pelea, señor alcalde, es el tema de los comedores comunitarios. ¿Qué fue lo que usted rechazó para que el presidente Petro lo descalifique también por esa causa? A ver, es que el DPS, Néstor, lanzó un proyecto que busca generar unos espacios en el territorio nacional, en cualquier municipio o ciudad, donde los municipios tienen la responsabilidad de presentar lotes para que se construyan allí lotes de particulares características, entre 650 metros cuadrados y 1.150, creo, para que se construyan allí unas estructuras prefabricadas, o se instalen unas estructuras prefabricadas para puntos de abastecimiento solidario. Nosotros en Bogotá tenemos una historia de lucha contra el hambre. En Bogotá hay hambre, sin lugar a dudas. En Bogotá hay más de 340.000 personas en inseguridad alimentaria grave. Eso requiere políticas más efectivas. Eso se afectó por la pandemia también. Pero yo creo que hay que reconocer que Bogotá es distinto a otros territorios. Aquí le estamos apostando a fortalecer lo que hemos tenido. Vamos a pasar de 115 a 165 comedores comunitarios en estructuras robustas, bien organizadas. Bogotá va a invertir 4.6 billones de pesos entre el PAE y los esfuerzos de integración social en lucha contra el hambre. La apuesta nuestra es reducir a la mitad a la población que tiene inseguridad alimentaria grave en estos 3 años y medio. Y queremos también, por ejemplo, en términos de la alimentación escolar, pasar de 39%. Hoy en Bogotá se reparten alrededor de 900.000 raciones de comida, 39 para alimentación escolar. De eso apenas un 39% es comidas calientes, y eso es un paso importante que hay que dar. Vamos a pasar a 55%, cerca de 490.000 raciones de comida caliente al día en Bogotá. Nosotros creemos que estos procesos, estos proyectos que reconocen el camino que ha recorrido Bogotá, que reconocen Bogotá sin hambre, lo que hizo Lucho Garzón, que construye a partir de eso, seguramente corrigiendo cosas, trabajando con el sector privado, es mucho más efectivo con unas estructuras prefabricadas, un poco improvisadas, como si fuera igual Bogotá que otros territorios del país, y además sin garantía de sostenibilidad, porque el proyecto de la nación no tiene garantía de sostenibilidad. Eso no nos parece que sea el camino. Sí, ustedes, perdóneme, Ricardo, le dijeron no a esa idea del Departamento de Prosperidad, de Gustavo Bolívar, en realidad. Pues básicamente no postulamos predios, porque nosotros la apuesta no es escoger un predio donde encontremos un predio de unas características y ahí poner una estructura de estas. Tenemos es que identificar dónde es más eficiente, dónde se requiere, cómo podemos estructurar una oferta robusta. Para nosotros el camino que ha escogido Bogotá es más acertado, y por eso no postulamos predios para que
sean parte de este proyecto. Le invitamos a la nación, eso sí, a que se sumen apoyando la decisión autónoma de Bogotá de luchar contra el hambre con las herramientas que hemos construido históricamente, que queremos fortalecer, recuperar parcialmente porque se abandonó un poco el espíritu de Bogotá sin hambre y creemos que eso puede ser más efectivo. Sí. La propuesta inicial, la idea de la convocatoria del DPS, alcalde, ¿en dónde buscaba ubicar esos comedores comunitarios o esos lotes para la construcción de esos comedores comunitarios? No estaba, digamos, Ricardo, estipulado dónde, sino precisamente lo que entiendo es que le decía a los entes territoriales que postularan predios, que identificaran predios de ciertas características, con cierta pendiente, o sea, pendiente menor a un porcentaje específico, que estuvieran, digamos, saneados, que no tuvieran problemas jurídicos, y postular a esos predios para que allí se pudiera construir o instalar esa estructura prefabricada. Entonces nosotros decimos, el camino no es donde hay predios y ahí hacemos los comedores, sino dónde se necesitan realmente y cómo son más eficientes, y a partir de eso trabajamos sector privado, sector solidario, sector comunitario y sector público en identificar estructuras, habilitarlas y poner en servicio esos comedores que mencioné. Por cuenta de esta diferencia, usted tiene pues al petrismo y a las barras bravas del petrismo y a los influencers del petrismo esta mañana encendido diciendo que usted se niega a combatir el hambre en Bogotá por sesgo ideológico, porque usted tiene su propio programa. ¿Algo de razón pueden tener ellos? No me niego, para nada me niego, estoy luchando con herramientas que sí sean efectivas. Es que el hambre no se enfrenta con improvisación, con discursos, con ideologías, se enfrenta con proyectos efectivos, eficientes, que le lleguen a la población que se requiere, que funcionen. Una operación, por ejemplo, con lo que le mencionaba, de más de 900,000 raciones de comida al día, requiere de una estructura institucional muy fuerte, muy robusta, muy bien organizada, y no de improvisación. La improvisación nos puede llevar a pérdida de recursos, a ineficiencia y a no llegarle a la población que se requiere. El presidente Petro usted me imagino vio el trino diciendo, dice él, le pide a las comunidades pobres en Medellín y Bogotá encontrar lotes para hacer los PAS, los programas de alimentación contra el hambre. ¿Podría hacerlo el gobierno nacional a pesar de que el gobierno de Bogotá o el de Medellín no pongan los lotes, alcalde? Pues sí, en principio pueden, pero lo que invitamos al gobierno es que coordinemos acciones y más bien se monten en el proyecto que tenemos, donde vamos a invertir. Mire, el proyecto del gobierno nacional tiene más o menos 500,000 millones de pesos. Nuestra apuesta, sumando el PAE de Bogotá, que financia Bogotá, ¿no? Lo financia la ciudad de Bogotá, más la apuesta de integración social es de 4.6 billones de pesos, es casi 9 veces eso. Aquí podemos ser mucho más efectivos. Si se suman y nos apoyan, podemos tener mejores resultados. ¿Usted se ha podido comunicar con el director del DPS, con Gustavo Bolívar, para intentar alguna interlocución que permita trabajar conjuntamente en torno a esos planes contra la pobreza, alcalde? No, yo lo veo más preocupado por el Metro de Bogotá que por sentarse con nosotros a hablar de la problemática de hambre en Bogotá. Entonces yo sí le invito a él a que en lugar de estar atacando al Metro, que va bien, que va a salir adelante, que se va a terminar, que va a funcionar, nos sentemos a lo que es la responsabilidad de él en términos de lucha contra el hambre y busquemos cómo articular lo que Bogotá está haciendo, lo que va a hacer, con lo que quiere hacer la nación. Claro, y habla usted, alcalde, de las comunidades, de llegarle a la gente donde sí lo necesita. ¿Bajo qué criterios lo haría usted? Esos son criterios, digamos, que están identificados en los estudios que ha hecho Integración Social, básicamente. Obviamente hay elementos que tienen que ver con el CISBEN, hay otros elementos por los estudios que se han hecho en integración que identifican las poblaciones. Miren, Bogotá tiene un reto complejo. En Bogotá está llegando más o menos en este momento entre 8,000 y 10,000 víctimas al mes, para que ustedes se hagan una idea. Eso es lo que está llegando a Bogotá hoy. Y si no logramos integrar esa población de manera adecuada, que reciba la atención, digamos, en salud, en alimentación que se requiere. Bogotá tiene una problemática de habitante de calle. El último censo que se hizo en Bogotá lo hizo la administración de Enrique Peñalosa y estamos haciendo el nuevo censo, pero el último es del 2017 más o menos, 18. Tenían 9,000 habitantes de calle. Hoy yo creo que estamos muy por encima de 13,000, 14,000 habitantes de calle. Esa es otra población. Un énfasis para nosotros son los niños. Muchas veces los niños donde acceden a una alimentación adecuada es en el colegio.
es donde realmente acceden, no en sus casas. Entonces, por eso estamos haciendo énfasis también en fortalecer el PAE y llegar con comidas calientes a más de 55% de las raciones que se reparten al día en Bogotá en el PAE. Entonces, esa va a ser un poco algunos de los criterios de focalización para llegar a la población que realmente se requiere. Alcalde, quiero cambiarle de tema para preguntarle, su asistencia está confirmada esta mañana a una reunión extraordinaria que hay en la Corte Suprema para hablar del plan aparentemente para atentar contra los magistrados, contra la Corte. Sí, es más, tengo que salir ya para allá, estoy aquí en la alcaldía, tengo que salir ya para allá, porque a las 7 estamos citados para hablar de lo que se encontró y sobre todo de las medidas que estamos tomando y que ya tomamos desde la semana pasada para reducir los riesgos de un posible atentado. Ok. Alcalde, antes de que se vaya, ¿cómo salió el experimento del pico y placa del sábado, del plan de salida de Bogotá? Pues le confieso, Néstor, como era voluntario, pocos se sumaron a él. Nosotros tenemos que hacer más pedagogía en ver cómo nos organizamos, porque mucha gente se nos quejó del tráfico de salida y precisamente fue porque mucha gente no quiso sumarse a esta apuesta pedagógica. Entonces vamos a seguir insistiendo en cómo podemos buscar fórmulas como esta, tal vez con más pedagogía, que nos permita eventualmente reducir el tiempo de salida en Bogotá, así como funcionó muy bien en la entrada. Pero usted va a insistir en que sea voluntario. Es que como usted lo sabe mejor que yo, eso, lo que es voluntario, eso termina siendo un saludo a la bandera. Eso no sirve para nada. Si no es obligatorio, una medida no funciona. Depende, vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros logramos reducir, por ejemplo, el consumo de agua de 18, pues estaba por encima de 18, ahorita el promedio es 16,6. Entonces, hemos logrado reducir sin medidas adicionales a la restricción. Entonces yo sí creo que es posible. Tal vez fallamos en no hacer más pedagogía y ahí sí un mea culpa y me voy a poner en la tarea de poder dialogar con los diferentes actores, hacer más pedagogía, a ver si en los 3 que nos quedan este año, que nos quedan 3 puentes festivos, podemos mejorar esa tendencia. Vale, alcalde, lo dejo que salga a su reunión. Muy amable, señora. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes. 7 de la mañana, 3 minutos. Felipe.